el enorme colapso del mercado que tanto se esperaba que sucediera esta semana no ha estado sucediendo. Y aún y cuando fracasó Signature Bank, aún y cuando fracasó Silicon Valley Bank, que fue un tema que estuvimos platicando en el canal, y aún cuando el segundo banco más grande de Suiza tuvo que ser rescatado por su banco central, se habla de un préstamo de alrededor de $50,000 millones, porque el Banco Central de Arabia Saudita ya no quería invertir más o ya no podía invertir más en este banco porque estaban limitados a ese 10% de tenencia del banco. Ellos están un poco por debajo de eso. Aún y con todo esto sucediendo, el mercado sale un poco positivo. ¿Y qué sucede? De hecho, se tomó positivo el mercado la subida de tasas de 0.50% en Europa. Las noticias negativas que han estado saliendo parecen no haber maltratado más al mercado. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues bueno, todos estos bancos han estado teniendo rescates en los cuales las personas no se van a ver afectadas. Los accionistas sí se están viendo afectados. Las administraciones de ambos bancos que se rescataron en los Estados Unidos ya no son las mismas, por lo cual sí estamos viendo un cambio y el rescate no ha sido como anteriormente o como en el 2008. De lo que se habla es que se contuvo muy bien este problema. Y de lo que se piensa por la subida de tasas en Europa es que la Fed, tanto en Europa como en Estados Unidos, es la institución o son las personas que más información tienen acerca de todo el sector bancario, acerca de todo lo que está sucediendo. Entonces, si todos los economistas de la Fed dicen que está bien subir las tasas, es porque probablemente las cosas que se están rompiendo están rompiéndose dentro de una economía relativamente estable que lo puede soportar. El argumento que podríamos poner aquí directamente es que si estos tantos economistas hubiesen sabido lo que estaban haciendo en 2020 y 2021, no hubiésemos tenido el problema de inflación, no hubiesen tenido que subir las tasas de la manera en la que lo están subiendo y nada se hubiera roto. Pero ese no es el tema, eso no es lo que pasó. Entonces, bajo lo que pasó, podemos ver que sí, el gobierno, las instituciones están ahí para rescatar a los bancos y que las personas no se están viendo afectadas en el corto plazo al menos. Y aquí hay que hablar acerca de la Fed y de lo que están haciendo. La Fed, recordemos que al momento de subir las tasas, sube en pocas palabras o en la manera más sencilla de lo que lo podamos decir, el costo del capital. Si la Fed pone el costo del capital al 3%, al 4.75%, al 5%, eso es lo mínimo a lo que podrías esperar conseguir dinero. Y ahí también es donde podrías estar esperando recibir la rentabilidad de tu dinero en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque si tú vas a comprar bonos, pues recibirías al menos lo que te está proponiendo, algo cercano a lo que está proponiendo la Fed. Si anteriormente los bonos daban el 1.75%, ahora los bonos están dando por encima del 4%, y ahí es donde vemos que el costo de capital afecta todo. Si quieres tener el dinero en tu cuenta bancaria y suben los intereses o la Fed sube los intereses, pues tú vas a recibir más dinero en esa cuenta bancaria simplemente por tener el dinero ahí, si es una High Yield Savings Account o si es una cuenta de ahorro en la cual ofrecen algo por tu capital que estás manteniendo ahí. Y si no, y es capital que no vas a necesitar en el muy corto plazo, siempre está bien poder utilizar estas herramientas. Por ejemplo, en México, CETES Directo podría estar invirtiendo en plazos de 28 días, si es lo que tú prefieres. O podrías inclusive tenerlo en Bondía y tener la liquidez accesible diariamente. Y así hay muchas alternativas. El tema es que ahora pedir dinero prestado es cada vez más caro. Y mientras más suba la Fed las tasas, más caro va a ser pedir dinero prestado. Entonces quiere decir que quieres gastar menos, que vas a invertir menos, que probablemente vas a durar más si comprar una casa en este momento o endeudarte para comprar un carro. Y es todo ese efecto lo que hace que tú quieras ahorrar más, que quieras invertir menos, gastar menos, lo cual va a controlar o está controlando el efecto inflacionario o la tendencia que llevaba la inflación. Y sí, hemos pasado de estar en 6.4% año con año el mes pasado a ahora tener un aumento inflacionario del 6% y esperemos que continúe la tendencia descendiendo sin que se rompan tantas cosas en la economía, porque ahora estamos aguantando bien. Pero ya empieza a haber ajustes a las expectativas que tienen los bancos más grandes. Por ejemplo, Goldman Sachs baja su expectativa del PIB del 2023 de manera global por el fracaso que estamos viendo con Signature Bank, con Silicon Valley Bank
y por lo que está sucediendo con Credit Suisse. Esto fue suficiente para que Goldman Sachs cambie su expectativa de crecimiento del 2023 de 1.5% al 1.2%. O sea, un 0.3% de cambio por estos tres fracasos, pero porque nos hablan de más problemas, nos hablan de una fragilidad mayor a la que se tenía expectativas en el sector bancario, de manera global. Eso es lo que estamos viendo. Entonces Goldman Sachs nos da bastante información y nos dice que ahora, por los ajustes regulatorios que están teniendo en los Estados Unidos, se va a prestar menos dinero, va a ser más difícil prestar dinero para los bancos, van a tener que elegir mejor a quién prestan el dinero, van a tener que mantener mayor liquidez, dadas las regulaciones que están haciendo, en base al dinero o a las cuentas que tienen capital asegurado con FDIC o que están FDIC insured. Sí, podemos esperar que ahora sea más difícil recibir préstamos, no solamente porque es más caro, sino porque los bancos van a poder prestar menos porcentaje de su dinero. Ahora, los bancos pequeños prestan una parte enorme del capital. Aunque creamos que no va a afectar tanto la economía, Goldman Sachs nos explica por qué es que sí afecta la economía, ya que los bancos que tienen menos de 250,000 millones de dólares de manejo prestan aproximadamente el 50% de los créditos comerciales e industriales. Aproximadamente el 50%. Aproximadamente el 60% de los créditos para bienes raíces en el sector residencial. Una cantidad enorme. Y sí, estos mismos pequeños o medianos bancos prestan aproximadamente el 80% de los créditos en los Estados Unidos de bienes raíces comerciales. Sí, esto es en los Estados Unidos. Los bancos regionales y pequeños en los Estados Unidos son una parte fundamental de la economía. Lo vemos claramente representado en lo que nos comparte Goldman Sachs. Pero podemos ver que no es un impacto tan grande el que tendrá sobre la economía el rescate o, bueno, el fracaso de estos dos bancos, porque el Silicon Valley Bank y Signature Bank son únicamente aproximadamente el 1% del mercado de préstamos. Sí, era uno de los 20 bancos más grandes, o dos bancos bastante grandes, pero no eran de los sistémicamente importantes, al menos considerados por los Estados Unidos. Pero únicamente prestaban aproximadamente el 1% del capital que se presta en los Estados Unidos, por lo cual pues el impacto de ahí no va a ser muy preocupante. Y aquí pasamos a mencionar que simplemente muchos negocios, muchos bancos, se estructuraron de tal manera de que iban a funcionar muy bien, iban a ser bastante rentables cuando las tasas estuvieran cercanas al cero. Pero mientras más subían las tasas de interés este 2022 y continuando este 2023, pues no estaban listas o no estaban preparadas para funcionar con costo de capital tan elevado. Se empiezan a generar pérdidas, se empieza a afectar la estructura financiera que tienen algunas entidades que pues simplemente administraron mal el capital. Y hay que decirlo de esa manera, administraron mal el capital, lo cual los ha llevado a lo que en estos momentos está causando distintos colapsos, distintas fracturas en el sistema financiero. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar en el sistema capitalista? Y nos lo dice Charlie Munger, nos lo dice Warren Buffett, inclusive en su carta anual de este año. El capitalismo genera una enorme pila de empresas e instituciones que fracasan continuamente, pero junto con eso, del otro lado, vemos instituciones que están innovando y mejorando y desarrollándose. Entonces, ¿qué podemos esperar de la Fed? Yo veo muy difícil que la Fed baje las tasas, veo muy difícil que aquí se haya terminado el camino de la subida de la Fed, pero sí creo que el camino de subida de la Fed estará muy cercano a frenarse alrededor del 5%, eliminando la expectativa que se tenía hace un mes de que pudiesen llegar a alrededor del 6.25%. Un cambio de 1% en las tasas de interés es algo enorme. Entonces, que ahora se tope las tasas de interés en 5%, 5.25%, a lo mejor en 5.50% es mucho más positivo para los mercados y para las economías, siempre y cuando estemos considerando que la inflación efectivamente con este nivel de tasas se va a controlar. Podemos esperar algo mucho más positivo de lo que esperábamos el mes anterior. Mi expectativa es que en esta próxima subida de tasas, las tasas se suban en 0.25%, aunque inclusive veo posible que se suban en 0%. La Fed quiere mandar un mensaje contundente de que tienen que controlar la inflación y de que la economía está lo suficientemente resiliente como para aguantar subida de tasas. Por lo cual yo veo lo más obvio, que la subida de tasas sea de 0.25%. Además, la lectura de inflación estuvo dentro de expectativas. Por lo cual la subida de 0.25% se me haría bastante entendible e inclusive positiva para el mercado, que interpretaría que la economía está mejor de lo que creemos o mejor de lo que parece, y que estas rupturas que vimos fueron cosas muy focalizadas y que fueron eventos aislados que
se podrían estar repitiendo, pero serían eventos aislados que no habría un contagio a la economía. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter, por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.